y de hecho encuentras esta parte colaborativa que trae resultados y definitivamente tiene mucho más aciertos, ¿no es cierto?, que la parte tradicional, al menos en la experiencia que tengo, pero sí, coincido contigo que el espíritu, el querer hacerlo así, creo que es donde empieza todo, ¿no? Es importante, ¿no? De hecho, esa parte que comenta Jesús, seguido a eso viene ya la parte digamos, las habilidades, ¿no es cierto?, que las personas puedan desarrollar, ¿no es cierto?, en esto, porque de hecho, coincido nuevamente contigo que empieza con la parte del espíritu, pero me ha tocado, por ejemplo, que también hay que entrenarse y hay que tener ciertas habilidades duras, ¿no? Digamos, en la metodología colaborativa para que esto prenda, ¿no? Yo a veces lo digo y me gusta tu analogía de espíritu porque a veces yo lo pongo de esta manera, ¿no? A veces yo tengo toda la intención de, no sé, pues correr 100 metros planos en 8 segundos, ¿no? Y lo puedo querer mucho y estar convencido y tener el espíritu de hacerlo, pero definitivamente para eso tengo que entrenar y lograrlo. Entonces, es el querer hacerlo con el poder. Y en ese mix creo que se empieza a tener resultados, pero básicamente sí, es cierto. O sea, tener el espíritu, eso es sumamente importante también. Y entrando ya en lo que es la preconstrucción, César, bueno, ahí tenemos, ¿no?, la famosa curva de McLeamy, ¿no?, que ya nos anticipaba, ¿no?, y que tan manida está, y que aunque en realidad no hablaba de preconstrucción, porque en el fondo cuando desarrolló un poco esa teoría, estaba más hablando de la parte del diseño, ¿no?, desde el punto de vista del arquitecto y del uso de herramientas como BIM y demás. Pero en el fondo lo hemos venido utilizando, ¿no?, desde entonces como un instrumento, ¿no?, para explicar la importancia de la preconstrucción, ¿no? Que al final, como tú decías, básicamente consiste en introducir en lo que los americanos llaman, ¿no?, esa involucración temprana, ¿no?, del contratista en fase de diseño para aprovechar el conocimiento del que después va a tener que ejecutar la obra para que ese proceso de diseño se haga ya teniendo en cuenta no solamente aspectos estéticos o normativos, etcétera, sino también todos aquellos objetivos que el cliente ha puesto sobre la mesa en términos de coste, plazo, constructibilidad, etcétera, que nos puede aportar la empresa constructora, ¿no? Es un poco replicar en ese sentido lo que casi cualquier otra industria hace, ¿no?, de diseñar el producto con el que lo va a fabricar, ¿vale?, en lugar de lo que venimos haciendo habitualmente, que es diseñar el producto ajenos a quien después lo va a tener que fabricar. Tal cual, tal cual. De hecho es justamente ahondar en la parte donde, a ver, en mi experiencia nuevamente, ¿no? Cuando yo estaba en contratos tradicionales y me llegaba un expediente técnico para presupuestar, y bueno, yo como constructor y otras constructoras más ofertaban, yo diría que en las mismas condiciones de tamaño de empresa constructora, ¿no? Porque esto también es importante decirlo, eh, cuando un cliente busca a su constructor, tiene que elegir, digamos, qué tamaño de constructor quiere. Cuando hablo del tamaño de empresa constructora es porque de repente, como sabemos, muchas veces las empresas constructoras grandes tienen mucha experiencia, mucha capacidad, mucha espalda, como le decimos acá, para hacer proyectos grandes, pero probablemente sus gastos generales sean un poco mayores porque mantiene otro tipo de estructura. Pero claro, son para ese tipo de proyecto y para constructoras más pequeñas también hay un espacio para otro tipo de proyectos. Digo esto porque a veces me tocaba entrar a un concurso, ¿no? Y había pues todo tipo de constructora y yo le pregunté al cliente, ¿qué está buscando, no? ¿Está buscando a alguien que te dé el soporte o a alguien que de repente tenga menos, digamos, menos fee en algún monto que usted está, que estás esperando, ¿no? Entonces, cuando hablo de iguales condiciones, es que
mismo tamaño constructoras, básicamente, y en realidad la variación cuando una empresa constructora y otra similar cotizan un proyecto de construcción, yo diría que la diferencia, que no es poca, definitivamente puede estar entre 1 o 2% probablemente, ¿no? Obviamente sin equivocarse, ¿no? Porque a veces te equivocas y estás muy abajo y ahí sí viene el problema, ¿no? Que justamente en un tema tradicional te equivocas mucho, ¿no? Comento esto porque, si bien es cierto, con un expediente terminado, la diferencia entre un constructor y otro está entre 1 y 2%, en preconstrucción, lo que puedes sacar de eficiencia en el proyecto, en la experiencia nuevamente que tenemos entre 7 y 8%, ¿no? O sea, es considerablemente más sin haber tocado la parte de construcción, ¿no? Entonces, y ojo, no tiene que ver solo con preconstrucción y no solo con diseño, sino con eficiencia en procesos constructivos, o sea, es hacer constructabilidad, ¿no? Es hacer el diseño que sea más fácil de construir, que a veces no tienen la capacidad de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar en una etapa temprana, preconstruyendo el proyecto, trabajando en el diseño, te da mayor eficiencia, pero no es solo eso, sino es que también te da algo que para nosotros, y por eso es que quise detallar un poco las empresas que tenemos en nuestro grupo, nos da dos cosas que es sumamente importante para nuestro negocio. Nos da mitigación o minimizar riesgo y nos da predictibilidad, ¿no? Porque esas dos cosas lo que hacen al final es que todo el negocio sea sostenible en el tiempo. Cuando yo voy donde un inversionista, que ya sea privado o público, siempre hay alguien que invierte, ¿no es cierto? Y es el que empieza a generar un negocio, sea cual fuese. Si yo le puedo dar predictibilidad de su inversión, es lo que en realidad, ya viendo de un enfoque de valor y colaborativo, es lo que desde la silla del constructor tenemos que hacer. Y para eso hay muchas maneras de hacerlo y para eso necesitamos mucha información. Pero justamente se da en el diseño, ¿no? Y básicamente trabajar en esa línea te da esas dos cosas que al final son lo que, digamos, te da la mayor oportunidad en un tema colaborativo, porque lo que busca y ahí viene y de repente lo vamos a detallar en los próximos, digamos, partes de la sesión que tenemos hoy, lo que busca un promotor, en realidad cuando es un contrato tradicional, y nosotros, yo también he estado en ese lado, lo que trata es de trasladar el riesgo. O sea, trata de decir, como quiero menos riesgo, se lo traslado al constructor. Y lo que en realidad está pasando es que no está trasladando nada, lo que está tratando es, está formando, digamos, el escenario perfecto para una confrontación. Entonces, cuando el cliente entiende que con un sistema colaborativo va a reducir el riesgo, es donde el cliente empieza a cambiar. Me estoy adelantando un poco del lado del cliente, de repente lo que tengo más adelante, pero tiene que ver con la preconstrucción, justamente, que es entender que va a minimizar el riesgo de su proyecto. Pero mira, ya que estamos hablando de reconstrucción, empecemos a hablar también de algunas de las dificultades que tiene, por ejemplo, conseguir que los clientes acepten que las constructoras entren en la fase de preconstrucción, ¿vale? Y, a ver, nosotros que tratamos todos los días de convencer a los promotores de esto, las dificultades a menudo son: ¿cómo me voy a comprometer con una constructora si todavía no tengo proyecto y no voy a poder valorarlo en función del precio final de la obra, que es como estoy acostumbrado? ¿Vale? Yo me imagino que esto mismo, ¿no? A eso mismo te enfrentarás tú, es decir, oye, ¿cómo que me voy a casar contigo? ¿No? A veces utilizan estas palabras, ¿no? ¿Cómo te voy a poner el anillo si todavía no sé lo que me vas a costar? ¿No? Sí, bueno, a ver, ahí de hecho, por ejemplo, nosotros en los proyectos de Estados Unidos no construimos y contratamos un constructor. Digamos, la función digamos, la inmobiliaria, a ver, tiene una forma ya con una asociación, y el lado de productiva, digamos, es como una suerte de brazo técnico para, digamos, soportar la construcción con el constructor que tenemos allá. Digo esto porque hoy día nosotros también contratamos construcción y lo hacemos de manera colaborativa,
Voy a explicar con más detalle, pero yo creo que lo primero que al menos en mi experiencia te podría comentar al respecto es el cliente tiene que entender que cuando entras a un sistema integrado, un sistema colaborativo, lo que hace que llegues al menor costo real, ¿no es cierto? Al menor costo real no es una licitación o tener un producto terminado, sino cómo alinean los intereses para que el constructor cada vez esté motivado a que el proyecto, sin perder valor, cueste menos, ¿no? Y esto, digamos, nosotros lo hacemos de dos maneras, o mejor dicho, son dos pasos. Primero, y en verdad no es que se nos haya ocurrido a nosotros, obviamente, digamos, es lo que hemos entendido y hemos recogido de toda esta literatura que hay colaborativa. Primero, poner un costo objetivo. Y ahí viene, Jesús, la parte técnica del tema. Para poner un costo objetivo, lo que tiene que entender el cliente es que tiene que tener un equipo técnico, ya sea interno o externo, que tenga la capacidad de analizar técnicamente los números de un estimado, ¿no? O sea, yo he tenido muchos, no fracasos, bueno, sí he tenido muchos, es parte de aprender del éxito, ¿no es cierto? Pero digo, en este tema no hemos podido avanzar porque, claro, por ejemplo, yo entrego un número, ¿no? Bastante detallado, se lo entrego al cliente, por ejemplo, en este tipo de circunstancias, y él me dice, oye, pero está muy, muy caro, me dice, ¿no? Es muy costoso. Y yo le digo, es muy costoso ¿en relación a qué? Al número que yo puse en mi papel al principio. Y le digo, enséñame lo que pusiste. Y sencillamente puso un costo de, no sé, de dólares, soles o euros por metro cuadrado. Le digo, pero ese número, ¿qué tiene atrás? Y sencillamente lo puso porque el proyecto pasado le salió por ahí y la verdad que ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, el entendimiento de que el costo es, en realidad, el costo objetivo que se pone es algo que primero tiene que estar muy bien estudiado digamos, tener un concepto de qué es lo que quiero a futuro, pero qué es lo que tengo que hacer hoy, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? Y ahí viene tener la parte técnica, digo, de trabajar que lo dice la teoría, ¿no? En un proceso de estimación continua en el proyecto, desde etapas tempranas, para poder, digamos, controlar cualquiera de Y converger, ¿no?, a esos objetivos. Así es. Sí. Sí, de hecho, esto que tú comentas, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros que seríamos un poco, por ejemplo, en Vivare, aquí hago la cuña publicitaria, es esa figura externa, ¿no?, del promotor que al final trabaja con la constructora y con los arquitectos para converger en los objetivos y llegar a ese coste objetivo con el que todas las partes se sientan cómodos y no se sientan, vamos a decirlo así, engañados, ¿no? Que al final se trata de que todo el mundo diga, oye, sí, pues mira, hemos llegado a este coste objetivo y es un coste objetivo razonable, trabajado, fundamentado, no en base al ratio de la Excel, como tú dices, que hizo fulanito, en base a, vete a saber qué base de datos o qué soplo de alguien que le dijo que esto era a 900 euros el metro cuadrado, que era el precio que utilizaba hace 5 años para hacer los planes de negocio. O sea, esto, bueno, lo vivimos, ¿no?, todos habitualmente, y es verdad que es un proceso a veces complicado, pero sin embargo nosotros lo que hemos vivido es que aun cuando el punto de partida son planes de negocio mal hechos, si este planteamiento se hace bien desde el principio y con lo que tú decías, ¿no?, también con la posición desde el promotor de entender que es un proceso en el que quizá tenga que renunciar a ciertas cosas para llegar a ese objetivo y contra más, digamos, realista fuera ese objetivo inicial, pues menos cosas o incluso ninguna tendrá que renunciar por el camino, pero si era muy descabellado, pues quizá tenga que renunciar a algunas más, pero al final se puede llegar al objetivo
si todas las partes, ¿no?, están dispuestas a poner de su lado, ¿no? Eso lo hemos vivido en primera persona. Luego, la otra cosa que quisiera saber, vosotros como constructora, que enfrentáis fases de preconstrucción y que a nosotros nos encontramos a menudo, es que hay muchas constructoras que no están preparadas para hacer preconstrucción, ¿vale? La mayoría de constructoras están preparadas para recibir un pliego mejor o peor definido, con sus planos, con sus mediciones, con sus memorias y demás, y valorar en base a esa documentación más o menos completa. Eso es lo que habitualmente hacen todas. Sin embargo, cuando les pides que puedan hacer esa valoración continua que tú mencionas, ¿no?, ese ejercicio de Target Value Design, de Value Engineering, etcétera, ¿no?, a medida que el proyecto se va definiendo, ahí es cuando ya las cosas empiezan a patinar. Y cuando muchas constructoras no son capaces de realizar ese ejercicio o no se sienten seguras porque es una dinámica diferente a la que suelen enfrentar, ¿no? ¿Cómo resolvéis vosotros esta cuestión? Sí, no, de hecho, Jesús, has puesto un punto sumamente importante en esto que estamos conversando, porque, digamos, esta nueva concepción que decimos tiene que venir también del constructor y de cambiar su manera de hacer las cosas desde la interna de su propia empresa constructora. Y, por ejemplo, acá nosotros en Productiva, al igual que hay un área potente de construcción, de la misma manera hay de preconstrucción. Nosotros tenemos dos áreas distintas que antiguamente se llamaba el área de presupuestos y ya le cambiamos el nombre porque justamente hacer un presupuesto no es lo, digamos, elaborar un presupuesto no es lo mismo que hacer preconstrucción, tiene totalmente un tema mucho más holístico, ¿no es cierto? Y sí, o sea, por ejemplo, lo primero que nosotros hemos tenido que hacer es que esto, digamos, no es la fórmula, como decimos, de la Coca-Cola, ¿no? Es en nuestra experiencia lo que nos ha servido. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que cambiar todo nuestro sistema digamos, de estimación. Digamos, hay digamos, normalmente un presupuesto, cuando tú tienes un expediente terminado, lo tienes en alguna estructura de costos parecido a un master format, por ejemplo, y nosotros hoy día usamos una estructura como el Uniformat, ¿no es cierto? Que básicamente la gran diferencia es que el master format cotiza por partida y el uniformat por elemento, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que el master format es muy bueno para master format u otro que sea una estimación por partida, o sea, me da, digamos, unidades como acero, encofrado, concreto, ¿no? En cambio, el uniforme lo que te da es la columna de concreto armado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú cambias esto, digamos, nosotros cómo lo usamos es cuando viene un cliente en una etapa temprana y no tiene planos terminados, mi estimación es mucho más aproximada a la realidad si mis ratios son, por ejemplo, yo tengo ratios relacionados a la envolvente del edificio, ¿no? Entonces, yo digo al cliente, y ahí viene un poquito el nivel de servicio, que yo le llamamos en la literatura un poco, y le digo, tu edificio va a ser un edificio de departamentos o un edificio de oficinas. Le digo, ¿cuánto porcentaje de vidrio quieres que tenga tu edificio en la fachada, ¿no? La mayoría no sabe, ¿no?, de qué le estoy hablando, ¿no? Entonces, lo que le digo es, mira, antes de que tu arquitecto diseñe, si tú diseñas un edificio con mucho vidrio, te va a salir más costoso que con poco vidrio. Por eso es que ahí viene un poco la diferencia, ¿no? Tú puedes haber hecho un edificio al costado del otro, pero si este tiene 60% de vidrio y este 80%, este te va a salir más caro. ¿Por qué? Porque justamente tiene más vidrio y el vidrio es, al menos acá en Perú, colocar vidrio es más costoso que colocar ladrillo o colocar concreto, ¿no es cierto? Entonces,
ahí viene donde yo le digo, yo tengo ratios por metro cuadrado de fachada, ¿no? Entonces, ese es un elemento, ¿no? El elemento es la fachada. Ese es en el Unit Format. En el Master Format tú tienes metros cuadrados de vidrio, pero tú en ese minuto no sabes cuántos metros cuadrados de vidrio hay o cuántos metros cúbicos de concreto. Entonces, a lo que quiero llegar es que ese tema y tener una base de datos importante es lo que un constructor debe empezar a desarrollar. Y ahí viene un punto, Jesús, que creo que también nosotros profesamos y es válido, viene un tema de especialización. Productiva hace proyectos de edificaciones multifamiliares, oficinas, no tanto para universidades, sobre todo multifamiliares y oficinas, y hace para el sector privado y no para el público. Productiva no puede hacer ahorita un puente, no puede ser una carretera, porque no tenemos la experiencia en preconstrucción ni en construcción para hacerla. Entonces, si quisiéramos hacer eso, probablemente tendría que haber otra área, ¿no? De la empresa o algo. Pero justamente que pensamos que para ser predecibles en la estimación que damos en una etapa temprana, tenemos que tener mucha información y para eso tenemos que volvernos especialistas en algo. Entonces, digamos, resumiendo un poco esto que te cuento, lo que tiene que hacer un constructor es empezar a generar una plataforma con habilidades en personas de estimación de costos para hacer una estimación continua, y nosotros usamos una frase acá dentro de la empresa que es guiar al cliente por el camino del valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en una etapa temprana, un cliente, y ahí viene un poco dándole, ¿cómo se dice? Acá le decimos dándosela al cliente, o sea, dándole lo positivo al cliente. Muchas veces el cliente en una etapa temprana no sabe qué escoger porque no tiene el costo relacionado al costado, ¿no? Si yo le digo, ponemos este mueble de color rojo, este mueble de color verde, y le digo cuál te gusta más, él va a escoger cualquiera de los dos. Pero si le pongo el precio al costado, él va a decir, ¿esto me genera realmente valor o no? Si no le genera valor, probablemente va a escoger el de menor costo. Entonces, teniendo decisiones informadas en costo, el cliente va escogiendo lo mejor de su proyecto desde el día 1 y, nuevamente, pasando de grandes ratios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, 65% de fachada, de vidrio en fachada, a ya un diseño donde ya tienes el vidrio hecho, pero diferente, ¿no? Porque justamente, ya con esto termino esta idea, la gran diferencia está en que nosotros hacemos criterios de diseño, ¿no es cierto? O bases de diseño, donde yo le digo al arquitecto, el cliente lo que quiere es 60% de vidrio. Tienes que diseñar la fachada con 60% de vidrio. Entonces, la profecía autocumplida en el buen sentido de la palabra. Mi ratio estaba bien, porque yo tomé un buen ratio de 65%, y el diseñador hizo 65%. Entonces, no se desvió el número porque lo vimos desde el principio. Lo que normalmente pasa es que el cliente va y le dice al arquitecto, hazme una fachada bonita, y el arquitecto puede hacer 80, 85% de vidrio o 30, y no se sabe cuánto cuesta. Entonces, ahí es donde se desvía el ratio un poco, ¿no? Bueno, has abierto ahí muchos melones que dijimos aquí. Yo hay dos preguntas, a ver si podemos hablar de ello antes de pasar al siguiente punto, pero todavía relacionadas con la preconstrucción. Una, en relación con lo que acabas de mencionar, que es la relación con el proyectista, ¿vale? Claro, tú acabas de decir una frase, yo le digo al proyectista que tiene que hacer un 60% de huecos, pongamos, en fachada. Claro, nosotros, por ejemplo, como project managers, hacemos un poco ese juego, ¿no? De tratar que esta coordinación entre las selecciones del cliente, las conclusiones de la constructora y demás, acaben, ¿no? Reflejadas en el proyecto. Pero tú sabes que eso, ¿no? Genera ciertas fricciones, ¿no? En el proyectista. Al final, eso de que al proyectista, la constructora, ya no digo el cliente, la constructora le diga lo que tiene que hacer, eso es como anatema. Bueno, me gustaría saber ahí cómo jugáis con eso y si sois realmente directamente vosotros los que, digamos, tenéis ese diálogo o es un poco más abierto, quiero pensar, entre unos y otros. Y luego, ¿cómo vendéis los servicios de preconstrucción? ¿Cómo convencéis
al cliente de que efectivamente os deje entrar en esa fase donde, bueno, donde pues, ha tenido que contar con vosotros en base a otros criterios que evidentemente no son a priori el precio final, ¿no? Sí, bueno, de hecho, eh, cuando comento el tema del costo a los proyectistas, hay un paso previo donde el cliente escoge porque justamente nosotros le presentamos por intermedio de ratios cuánto costaba cada una y cuál es el presupuesto que él tiene, porque, digamos, nuevamente, ¿no? El tema de un proyecto, el delivery de un proyecto o una entrega de proyectos es, yo primero tengo el costo de qué es lo que quiero construir y en base a ese costo, que normalmente en proyectos de edificaciones es alrededor del 50, 40, 60% de todo, digamos, digamos, todo el negocio, ¿no es cierto? Todo el negocio. Eh, una vez que tengo eso, yo compro el terreno o lo que fuese. Y después debería diseñar, ¿no? Curiosamente, lo que pasa es el mundo al revés, ¿no? Yo compro el terreno, tengo en teoría un costo, lo guardo en un cajón, luego diseño y después costeo ese diseño y sale cualquier cosa, ¿no? Entonces, en realidad lo primero es, creo yo, tener el equipo correcto, y cuando hablo del equipo correcto no es solo el del inmobiliario, la constructora, la gerencia de proyectos, sino es los diseñadores también. Los diseñadores deben de entender, y créeme, Jesús, que es un camino largo, pero lo terminan entendiendo todos, qué es lo mejor para el proyecto. Y es encontrar, y ahí viene un poco, en cada rubro, al diseñador que entiende esto, al constructor que lo entiende, al cliente que lo entiende y empezarlos a juntar. Eh, porque sí, verdaderamente pasa eso, ¿no? Y también tiene que ver con, por ejemplo, cómo se le contrata al diseñador también es importante, ¿no? Porque recuerden que al igual que el constructor lo concursan, al diseñador también lo concursan, ¿no? Entonces, Totalmente. cuando tú ganas un concurso de diseño, ya sea de arquitectura o lo que fuese, y te dicen tantas horas, el consultor vive de su tiempo, ¿no? Entonces, si es que él concursa algo y tiene tantas horas de diseño y le empiezas a cambiar las cosas, ya sea para bien o para mal, y no le pagas por eso, se va a ver perjudicado. Entonces, obviamente, el diseñador no quiere que le cambien nada. Lo curioso es que al final terminan cambiando todo porque no llegan al costo, ¿no? Pero una de las cosas importantes que nosotros también hemos colocado dentro de este modelo es pagarle al constructor diferenciado por algo que va a sumar valor al proyecto, ¿no? O sea, vale decir que si yo veo algunas opciones donde voy a sumarle al proyecto, yo le digo al arquitecto, por ejemplo, oye, esto me va a traer X cantidad de dinero para el proyecto o beneficio del proyecto, pago por este diseño extra. Creo que ese es uno de los problemas que también el cliente le cuesta soltar, ¿no? Pero nuevamente tiene que tener la foto completa de eso, ¿no? Y creo que eso es un punto importante de siempre tener la foto completa, ¿no es cierto?, del negocio en todo momento, ¿no? Porque uno de los problemas es que se separa el diseño y la construcción, ¿no? Absolutamente. Ahí, Sí, de hecho, yo justo, bueno, pues estos días también, es verdad que ponemos mucho el foco en la contratación de la construcción, pero precisamente lo que trae IPD, y por eso se llama integrado, ¿no? Es porque en realidad junta a todas las partes y es muy importante que no nos olvidemos del proyectista, ¿no? Porque, como tú bien dices, al final, eh, si lo contratamos en precario, si queremos involucrarles en esta dinámica en la que trabajen de forma conjunta con la constructora y con el cliente, digamos, iterando las veces que sean necesarias para converger en los objetivos que hemos planteado, pues hay que pagarles por ello. Tienen que estar compensados para trabajar de esta manera, que es una manera diferente, pero como siempre decimos, ¿no? Al final este sistema, aunque pueda parecer caro, es todo lo contrario. Es que esto es una inversión, sobre todo en esa fase de preconstrucción, en la que, aunque probablemente invirtamos más tiempo y por lo tanto más recursos y dinero, pero es que lo que nos vamos a ahorrar, los problemas que nos vamos a evitar
en la fase de construcción lo compensan enormemente. Sí, no, y ahí es un punto importante el que tocas porque, claro, o sea, nuevamente en el negocio nosotros vemos el diseño, lo que tenga que ver con el diseño por un lado y la construcción por otro. Al menos acá en Perú, por ejemplo, vamos a poner números gruesos, la construcción de un edificio multifamiliar, digamos, A o B, es alrededor, no sé, pues de $650 metro cuadrado. Y el diseño es alrededor de 25 o $20 el metro cuadrado, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, si es que yo invierto en el diseño, en la fase de diseño, 2 o 3% más, ¿cuánto rédito puedo traer para la construcción, ¿no? Entonces, sí. Sí, César, acaba, por favor. Pensé que se había cortado un poco, pero estamos bien, ¿no? Ok, entonces, lo que les comentaba es verlo de una manera en conjunto, es algo que creo que es otro buen, digamos, buena sugerencia para los que quieren empezar en esto, involucrar a todos, porque en realidad, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un costo objetivo, incluimos el diseño. O sea, ¿cuánto cuesta el diseño? ¿Cuánto cuesta la construcción? Y el costo es de todo. Entonces, de esa manera es mucho más sencillo invertir en la etapa temprana que es en diseño. Cuando hablo de diseño es, por ejemplo, invertir en alguien que pueda revisar algo más, involucrar a un subcontratista, ponerle más diseño a algo, ¿no? Ahí nosotros usamos mucho una herramienta Lean Construction que se llama el SBD, que es el Set Based Design, ¿no es cierto? Que es una herramienta que, digamos, te lleva un set de diseño hasta lo que le llamamos el último momento responsable, ¿no es cierto? También en Lean Construction para tomar la decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, llevar un set de diseño en teoría es más caro, ¿no? Porque estoy llevando varias opciones hasta una fase posterior dentro del diseño mismo, pero lo cierto es que cuando una de las cosas que nos equivocamos en diseño es que queremos tomar decisiones en el momento que no necesariamente las tenemos que tomar, porque no hay la información que que tenemos, o sea, a ver, que se entiende, cuando se habla del concepto del último momento responsable, lo que se tiene que saber es que al día siguiente es el primer momento irresponsable, ¿no? Entonces, ese mix, ¿no es cierto?, entre tomar las decisiones en el momento justo, no antes, sino después, es parte de la experiencia en proyectos, pero hace que el proyecto genere mucho valor, ¿no? Porque en realidad a veces tomo una decisión que gatilla muchas cosas en diseño y que al final esa decisión no era la más económica, lo que más generaba valor, ¿no? Entonces, ahí también es trabajarlo con eso, ¿no? Bueno, tenemos por ahí alguna pregunta en el chat, pero te la lanzaré después y así avanzamos ya hacia el siguiente punto que le hemos dedicado bastante a este primero de la preconstrucción. Cuéntanos, desde el punto de vista vuestro de productiva y la experiencia que tú tienes, ¿cómo trabajar desde la constructora para poder ofrecer estos servicios, esta estrategia, esta forma de trabajar colaborativa, IPD u otras variantes? ¿Cómo convencer a los clientes y cómo convencer también a tu propio equipo, ¿no? Que sabemos que a veces te encuentras resistencias tanto en un lado como en el otro, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos ido madurando esta idea a lo largo de los años, pero creo que la más importante, y creo que es algo que nuevamente es una sugerencia que podrían tomar las personas o las constructoras que quieran hacer esto, nosotros íbamos donde el cliente sabiendo del valor que podíamos agregar y le decíamos lo siguiente, mira, ¿cuándo empieza? Para empezar es llegar a un proyecto que tiene el mayor tiempo posible para diseño y que tiene la menor cantidad de ingeniería o diseño maduro. Voy a explicarme bien. Cuando un proyecto va a empezar en 2 meses y nosotros llegábamos y le decía, ya tienes un expediente terminado, yo le decía, avísame cuando tengas un anteproyecto recién en tu próximo proyecto.
¿no? Acá le llamamos anteproyecto, no sé si es que usamos las mismas, El mismo término, sí. los mismos términos, es cuando tú tienes básicamente arquitectura, no tienes desarrollado estructuras ni ninguna instalación. Básicamente, Y es un aquí sería anteproyecto, ya más un básico, lo que llamamos un proyecto básico. un Si ya proyecto si la arquitectura está definida, sería el proyecto básico, sí. Entonces, un proyecto básico, digámoslo así, o un anteproyecto, es la manera, no ideal, mientras antes mejor, ¿no? Pero, digamos, con eso, al menos acá en Perú te da para que empiece el proyecto unos más o menos 8 a 10 meses para que empieces a construir. ¿Por qué digo esto? Porque yo le decía a la inmobiliaria, avísame cuando tengas un proyecto para hacer el modelo que te voy a mencionar ahorita. Yo te doy un costo objetivo, tú lo validas con un equipo técnico, ya sea interno o externo. Mientras más madura la inmobiliaria, menos gente técnica tiene, en realidad por mi experiencia, porque más se enfoca en su negocio, ¿ya? O sea, se enfoca, su negocio es comercializar, vender eh, la tierra a sus inversionistas, en fin, y la parte técnica tiene un equipo pequeñito y tiene un buen soporte fuera, de un buen, digamos, gerente de proyectos tercero técnico, ¿no? Es un poco el modelo que yo he visto, que funciona, dicho sea de paso, bastante bien. Eh, eh, entonces, le digo, homologamos el número y trabajamos juntos por 4 o 5 meses. Si es que yo llego a ese número, tú me das la obra. Si no llego al número, a ti te quedan 4 meses para licitar tu proyecto como siempre lo has hecho. Entonces, lo que yo empecé a ofrecer en ese momento es un espacio antes de que empiecen a construir, ¿no es cierto? Antes de que él piense en hacer construcción, que me dé ese espacio, y si es que no le parecía, él podía licitar su proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera, en realidad, en todas las veces que lo hizo así, siempre he terminado construyendo el proyecto, porque en realidad, y ojo, cuando hablamos de costo objetivo, y ahí viene un poco también lo que conversábamos, Jesús, de las personas, ¿no? Si es que en algún momento he tenido un cliente que me jugó mal en ese momento, en vez de molestarme, he dicho felizmente que en ese momento no fue, o sea, felizmente que en ese momento conocí verdaderamente a mi cliente, porque es mejor conocerlo en una etapa temprana donde no hay un solo ladrillo puesto, a conocerlo con medio edificio hecho, que es complicado, ¿no? La verdad que han sido pocas veces o casi ninguno, te podría decir que me ha tocado eso, y no necesariamente, entre comillas, llegando al costo objetivo, ¿eh? Porque a veces el costo objetivo varía porque se genera valor. Nuevamente, ahí también tiene que haber entendimiento de ambas partes que se está modificando el producto que se tenía al inicio para generar mayor valor. Entonces, en resumen, Jesús, darle las dos opciones al cliente funciona, ¿no? O sea, decirle, trabajemos en costo, un sistema colaborativo temprano, y después, si no te parece, visitas, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, claro, eso supone una inversión de tiempo por vuestra parte. ¿Lo hacéis a riesgo? Antes sí, ahora no. Y ahí venía la segunda parte que te decía que hemos ido madurando en el tiempo. Y ahí va a haber un tema que no le va a gustar ni a los promotores ni a los constructores. Cuando haces un trabajo bueno y a conciencia, el trabajo cuesta. Y nosotros lo cobramos. Y lo cobramos conociendo que es un trabajo de calidad, y que en realidad con ese trabajo voy a generar mucha eficiencia al final, inclusive así no construya. Y nosotros decimos ahí dos cosas. Yo puedo hacer preconstrucción y después construcción, o puedo hacer solo preconstrucción y me la pagan. Lo que no hago es construcción nada más. Yo no construyo nada más porque no genero valor en la etapa de preconstrucción. Y ojo, no puedo desarrollar mi mejor precio tampoco. Me explico mejor. Cuando yo veo un proyecto 8 meses, conozco el expediente. Puedo bajar el riesgo, porque acuérdate, Jesús, que tú también has estado con el casco de constructor. Hay una parte que es el número duro en la licitación o en el concurso, y el otro es el que olfateas y dices qué porcentaje le pongo por los errores que estoy cometiendo al presupuestar un proyecto en un mes o al analizar un expediente en un mes.
ese costo lo ahorras cuando haces un sistema colaborativo, porque en realidad ya no tienes ese riesgo, o es un riesgo menor, ¿no es cierto? Entonces, eso también es válido, ¿no? Y sí, yo soy de las personas que piensan que ese tema hay que pagarlo, porque hay trabajo de por medio, y más bien te diría que, a ver, lo he hecho yo también, ¿no? Pero en realidad cuando un constructor da un número y no lo cobra, pasan dos cosas, ¿no? O es un trabajo no muy a mucho detalle, que con el cual no puedes trabajar de manera consciente, ¿no es cierto? O también sabemos así como hay inmobiliarios o promotores que quieren aprovecharse de la situación, también hay constructores, y ese es el miedo que tiene el promotor. No hay constructores, ¿no es cierto? Que también soy constructor yo, que te dan un número bonito al principio y cuando ya estás a punto de construir, ¿no es cierto? Empiezan a sacar más y más costo y es un poco el negocio también en el que estamos, ¿no? Entonces, eso es un poco la desconfianza, ¿no? O sea, digamos, una de las cosas y que hablabas del espíritu es que esto se genera con confianza, que es lo bueno y lo malo del IPD, ¿no es cierto? Lo bueno es que con confianza se hace bien, pero con desconfianza, para ganar eso también es complicado, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Fíjate, nosotros, bueno, ni que decir tiene que abogamos siempre porque efectivamente esos trabajos de preconstrucción del contratista se paguen. Esa suele ser una de las batallas con los promotores porque, claro, están acostumbrados a que liciten gratis, ¿no? Y dicen, bueno, pues si al final van a hacer más o menos el mismo trabajo, ¿por qué se lo voy a pagar? Si cuando me licitan 5 constructoras yo no le pago a ninguna, solo acabo contratando al que me da un mejor precio y ya está. ¿Por qué voy a pagar ahora por el mismo trabajo, no? Claro, este planteamiento lamentablemente es habitual, pero como tú dices, nosotros estamos convencidos de que incluso por el simple hecho de que simbólicamente eso se convierte en un reconocimiento del valor del trabajo que hace la constructora para optimizar el proyecto, solo por eso ya se debería pagar, aunque simplemente sea por reconocer ese valor que aporta. Luego podemos entrar a discutir si se tiene que pagar menos o más. Nosotros hemos trabajado con precios fijos de precios de construcción, con precios variables en función de hora hombre. Hemos trabajado en algunos casos con fórmulas de si finalmente te contrato la construcción, me integrarás ese coste en los costes de construcción. Si no te contrato, te pagaré la cantidad fijada. En fin, hay múltiples fórmulas, ¿no? Pero para nosotros es fundamental que un primer paso para reconocer el valor que aporta, en este caso la constructora, es reconocer que ese trabajo le corresponden los honorarios. Si no, ya empezamos mal. O sea, ya es un símbolo. O sea, si el promotor directamente en esa fase dice, mira, no, yo por los trabajos de preconstrucción no voy a pagar, ya es para hacer la X directamente. Para decir, mira, pues tú no eres el cliente con el que se puede desarrollar un proyecto de forma colaborativa, porque no estás valorando el trabajo de la constructora, ¿no? O sea, que para nosotros eso es básico. Una cosa que nos ocurre también, ¿no? En esta fase de preconstrucción, bueno, un poco por el miedo, que luego hablaremos si quieres un poco más de ello, que tienen los promotores a implantar este tipo de metodologías, muchos se quedan solo en la fase de preconstrucción. Quiero decir, están dispuestos a hacer, ¿no?, esta involucración temprana del contratista, pero a partir de ahí, digamos, volvemos al sistema habitual, ¿no? Es decir, oye, sí, introduzco a la empresa constructora, no me cierro la posibilidad, que eso en general suele ser así, de que pueda cambiar de opinión una vez termine la fase de preconstrucción y decidir que, como tú decías, ¿no?, que voy a acabar licitando de la forma habitual con otra constructora, ¿vale? De ahí también la importancia de pagar los servicios de preconstrucción, porque claro, si puede haberse aprovechado, ¿no?, de la constructora en fase de preconstrucción y no le cuesta nada, entre comillas, deshacerse de ella una vez empezamos la obra, pues también, ¿no?, es un acicate el por lo menos haber tenido que pagar algo a la constructora, ¿no?, para no abusar, seamos claros, de las empresas constructoras. Entonces, tú has dicho una cosa que me parece sumamente interesante. Dices,
Yo puedo hacer solo preconstrucción o puedo hacer preconstrucción y construcción, pero no hago ya solo construcción. Bueno, lo primero es fenomenal que os podáis permitir decir y hacer eso. Me parece muy interesante. Pero me llama la atención que tú veas como algo valioso. Entiendo que es más una estrategia, en el fondo, ¿no? Es decir, al final es una herramienta de captación, ¿no? Que, como tú dices, si yo hago un buen trabajo en la fase de preconstrucción, seguramente no dirás, hay altas probabilidades de que acabe haciendo la construcción. Pero te vale la pena, ¿no? Por los honorarios y por lo que eso implica a nivel, entiendo, comercial, hacer preconstrucción siempre y en cambio renunciar a hacer solo construcción. Sí, no, lo has mencionado bien, Jesús, es una manera de nosotros tener confianza en nuestro trabajo y decir que, digamos, nosotros no podemos entrar a construir en un sistema tradicional. Y lo que decimos es que si es que hacemos preconstrucción y por algún motivos el cliente no está satisfecho, nosotros terminamos ahí nuestro trabajo. Somos por naturaleza una constructora, nuestro trabajo es construir, lo que ganamos está en realidad en eso, pero digamos, parte de la idea de que podemos, a ver, claro, si no tengo la opción de construcción, rara vez he hecho preconstrucción, ¿no? Lo hago más que todo como para decirle, mira, hagamos la preconstrucción y veamos cómo nos va con eso, pero, digamos, es para ponerle énfasis que nosotros no solamente construimos, ¿no? No es nuestro negocio, eso es más. Te soy honesto, nos llega muchas propuestas y para construir, para licitar, y la verdad que antes más, ahora menos, lamentablemente por un tema de tiempos, pero siempre trato de tomarme el tiempo para decirle, reunámonos y explicarte el sistema colaborativo, ¿no? Para que en ese sentido sepa que hay otra manera de hacerlo y no necesariamente del tema tradicional, ¿no? Pero sí, puedo hacer preconstrucción, como te digo, nosotros creemos en el trabajo que hacemos y normalmente gatilla la construcción, pero si en algún momento no sale, en realidad solamente el trabajo de preconstrucción se paga el área que tengo. La verdad que son para pagar los costos y un poco más que se tiene como una suerte de consultoría, porque pensamos que también en algún momento esa área puede trabajar ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Es un área independiente, como te digo, pero lo cierto es que no es nuestro, digamos, no es nuestro enfoque en realidad, nuestro enfoque es ejecutar obra y eso es un poco lo que hacemos gatillarlo con la preconstrucción. Hablemos, si te parece, del lado interno, ¿no? De tu cliente interno, de tu equipo, de cómo introducir esta cultura colaborativa también desde el lado, ¿no? de vuestra propia plantilla. Nosotros a menudo lo vemos directa o indirectamente, o nos lo cuentan las propias constructoras que están embarcadas también en este proceso, que les cuesta conseguir que equipos que llevan trabajando, vamos a decir, de la forma tradicional muchos años, se suban a este carro, ¿no? De la transparencia, de los libros abiertos, de tratar de ver el éxito del proyecto como un éxito colectivo y no como el éxito de la constructora, le hace maximizar el beneficio. ¿Cómo hacéis vosotros para introducir y fortalecer esta cultura en productiva? Sí, de hecho es un tema sumamente importante. Primero te quisiera contar un ejemplo digamos, de este cambio digamos, de mentalidad, ¿no es cierto?, de las personas dentro de la empresa. O sea, me refiero, voy a empezar por la parte de las personas de construcción, ¿no? Y de repente lo que les cuento les va a sonar familiar, pero cuando yo iba a las obras, a visitarlas hace años, ¿no es cierto?, veía el proyecto y probablemente de repente estaba atrasado, ¿no? O estaba con algún sobrecosto. Y cuando yo le decía al ingeniero residente, que es el jefe de obra, oye, el proyecto está atrasado, fuera del plazo o fuera del costo, minuto después venía y me decía, pero no te preocupes porque acá tengo los adicionales de la obra y la ampliación de plazo que le voy a presentar al cliente, ¿no? Entonces, en ese momento, ya mi atención tradicional se iba para ver qué también estaba sustentando estos reclamos al cliente,
¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque si bien es cierto, no hay necesidad de tener un contrato colaborativo propiamente dicho, los acuerdos que tenga un contrato sí deberían tener algunos de ellos espíritu colaborativo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros en todos los contratos que manejamos, como hacemos toda la preconstrucción, nosotros somos responsables, obviamente, también para solucionarlo con el cliente, de algunas de interferencias físicas, por ejemplo, en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando ya el responsable o jefe de obra sabe que las interferencias o algo que se puede solucionar muy fácil en la cancha, en la construcción, no es un impacto en su contrato, empieza a solucionar problemas más que crearlos. No sé si me dejo entender. El profesional tradicional de obra, del jefe de obra, por el tema tradicional se ha acostumbrado mucho a, en vez de producir y pensar en cómo el edificio sale lo mejor posible en costo, en plazo o en cualquier otra definición de valor que podamos tener, empieza a buscar las oportunidades donde sacar la utilidad impactando al cliente. Ese es un profesional tradicional de construcción. Cada vez que se desvía, le dice a su jefe de oficina técnica, acá se llama en Perú, busca los problemas que tiene el expediente, pásamelos, prepáralos para impactar plazo, porque como ya me atrasé 10 días, necesito ponerle 20 al cliente y ese es un poquito el juego que hay siempre en el sistema tradicional. Entonces, a tu pregunta, lo primero que hemos tenido que desarrollar son profesionales que se enfoquen en resolver problemas más que en generar problemas con el cliente, que parece un poco que no existe, pero en verdad hay bastante. O sea, como te digo, literalmente, yo iba y yo mismo estaba enfocado en eso. Te digo, hace 12 años era decir, ok, si estamos atrasados, bueno, ¿cuáles son los adicionales para presentar? ¿Cuáles son las ampliaciones de plazo? Porque no podemos perder plata, ¿no? Entonces, eso es un punto importante que los equipos de obra tienen que tener. Es más, yo te diría que hoy día en productiva, y esto lo digo de una buena manera, los equipos de obra que yo tengo no podrían estar bajo un método tradicional, porque o por un método de entrega o un contrato que tiene cláusulas muy duras tradicionales, porque ese tipo de profesional tiene mitad ingeniero, mitad abogado, ¿no? Son profesionales de construcción que están acostumbrados mucho digamos, a sustentar los problemas. Nuestros profesionales están avanzados. Sí, a litigar, a estar batallando todos los días, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio. Exacto. Entonces yo creo que ese es lo primero que pasa en el profesional y te digo honestamente, hay veces que hemos tenido que cambiar personas. En estos años, lo cierto es que hay personas que ya están formadas bajo una idea y no quieren cambiar y se les capacita, se les entrena, se les da las herramientas y en algún momento que no funcionó hemos tenido que cambiar de profesionales. ¿Por qué no decirlo? Esto, al igual que no es para todas las empresas, no es para todas las personas y de hecho el enfoque que nosotros tenemos es hacerlo de una manera. Si se puede hacer con otra manera, sin duda se puede, pero nosotros pensamos que eso es importante también. Antes has comentado una cosa, ¿no? Vosotros tenéis un departamento de preconstrucción, ¿no? Por lo que decíais. Sí. Nos ocurre que uno de los problemas que nos encontramos en ocasiones es que la gente, el equipo que trabaja de la constructora en la fase de preconstrucción no es la misma que trabaja en la fase de construcción y esa discontinuidad, ¿no? Que podría ser la misma, ¿no? Que ocurre, ¿no? Entre el departamento de estudios y el departamento de producción, ¿no? El de estudios es el que ha hecho, ¿no? La oferta y después le llega al jefe de obra y se echan las manos a la cabeza. Pero en este caso, en esta forma de trabajo, a nosotros nos parece fundamental que
si no a plena dedicación, pero sí que esa persona o personas, el equipo que va a ser responsable después de materializar el proyecto, esté involucrado también en la fase de preconstrucción, porque de lo contrario nos hemos encontrado con que lo que pretendíamos ganar, vamos a decir, en la fase de preconstrucción, ¿no? En cuanto a anticipar soluciones, problemas, barajar alternativas y demás, se vuelve a reproducir en la fase de construcción porque ha llegado un nuevo equipo que piensa diferente a cómo pensaba el de preconstrucción y se vuelve a veces a replantear los mismos problemas, las mismas soluciones, etcétera. ¿Cómo hacéis vosotros en este sentido? No, de hecho, Jesús, lo que comentas es fundamental. Nosotros, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Perdón, estaba medio cortado. Lo que te decía es, nosotros tenemos en preconstrucción una persona que le llamamos el coordinador técnico, que no es otra persona que el futuro jefe de oficina técnica de la obra. O sea, vale decir que el coordinador técnico está 6 meses antes llevando todo el diseño, ¿no? O sea, él lleva, digamos, la coordinación técnica es la coordinación del diseño. Él, digamos, esta persona es la que lleva toda esta parte y luego se transforma en el jefe de oficina técnica del proyecto. O sea, nosotros cuando vamos a empezar un proyecto con un cliente, lo que hacemos es, ¿cuál es nuestro jefe de oficina técnica que ahorita está libre? Ese jefe de oficina técnica empieza 6 meses antes del proyecto y se va y ya construye todo el edificio. Puede ser el jefe de oficina técnica, puede ser el jefe de campo. La verdad que en nuestra experiencia no nos ha tocado poner el jefe de obra, porque el jefe de obra sí al cliente y la verdad que no lo vemos estrictamente necesario, es un poco más caro para ser parte del modelo. ¿Ya? Pero un jefe de campo, un jefe de oficina técnica es lo que más usamos y esa trazabilidad que mencionas se logra porque, por ejemplo, en este caso el jefe de oficina técnica es el que lleva todo el expediente. Entonces, él ha hecho el expediente y él se va con el expediente. Y ahí hay un punto fundamental en lo que conversábamos hace un rato de la mentalidad de la persona. Normalmente el que impacta el costo y el plazo de la constructora es el jefe de oficina técnica, es el especialista en sacar adicionales y ampliaciones de plazo. Entonces, si es que él ha hecho un expediente, él no puede sacarse adicionales de su propio expediente, ¿no? O sea, digamos, podría tener errores, porque todo el mundo los tiene y no hay proyecto perfecto, pero él los soluciona de una manera proactiva. Entonces, a esa cambio de mentalidad engancha muy bien en decir, bueno, y son errores tontos, por ejemplo, ¿no? Un error típico que tenemos. Tienes una viga y el centro de luz de la viga, el centro de luz de la losa, del techo, está al costado de la viga. Claramente ese centro de luz no va a iluminar un lado, ¿no? No sé si me siguen con el ejemplo, ¿no? Como está la viga y el centro de luz al costadito, ilumina un lado y el otro no. Esa es una incompatibilidad clásica que tenemos en edificios multifamiliares. En un tema tradicional, el constructor que hace pone un RFI, ¿no es cierto?, un requerimiento de información, el cliente se lo contesta y él impacta el plazo o el costo. En este caso, lo que hace, ¿no es cierto?, el jefe de oficina técnica es hablar con el diseñador, oye, ¿puedo mover esto 20 centímetros? El diseñador dice que ok, habla con el cliente y lo mueve en el momento. Y se soluciona un problema que en realidad era obvio. ¿Cuál es el tema? Que eso no cuesta nada, ni para el cliente ni para el constructor. Pero si ese problema, mejor dicho, si es que ese vaciado o esa colocación de concreto se hace dejando el error, después hacer el picado, como decimos acá, ¿no? La reparación de eso en 20 pisos cuesta un montón de plata. Entonces, lo que no costaba nada se vuelve un dinero importante simplemente por la concepción de la persona que hace el management o la gerencia o el manejo de eso, ¿no? Entonces, eso también es súper valioso, ¿no? Claro, porque hay un aspecto fundamental ahí, ¿no? Que por eso nos parece tan importante esa continuidad del equipo entre una fase y la otra, que es lo que los americanos llaman el ownership, ¿no? O sea, si tú has participado en la fase de diseño y realmente te sientes corresponsable del resultado de esa fase, luego, como tú dices,
tienes que defenderlo también en la fase de construcción, ¿no? Mientras que si llega alguien nuevo, pues siempre viene aquello de, es que yo no estaba cuando esto se decidió, ¿sabes? Entonces, aunque sea su compañero de la misma empresa, ¿sabes? Pero siempre está aquello de, ya, bueno, pero es que este no se entera. No, no, perdona. Eras tú el que estabas ahí, el que decidiste y el que revisaste junto con todos los demás, ¿no? Y precisamente como esto se trata de no buscar culpables, sino de buscar soluciones, pues es importante, ¿no? Esa corresponsabilidad, ese sentirse involucrado, ¿no? En todas las fases para, pues eso, ir con ese espíritu de buscar soluciones y no de buscar quién fue el que metió la pata en su momento tomando aquella decisión, ¿no? César, justo quería consultarte porque como yo también he estado en Perú, he estado metido en el sector de construcción, he sido parte de producción. Me parece relevante plantear la idea de, claro, existe la metodología tradicional de construcción de la que estamos hablando y ahí está el otro punto, el otro extremo de la flecha, que es esta gestión colaborativa. Hay algunas empresas, seguro tú estás familiarizado con esto, que empiezan a incorporar una etapa previa que no necesariamente es preconstrucción, sino que la llaman una GI, una gestión de ingeniería, que quizás su defecto más grande o quizás el punto donde se quiebra o se rompe el hilo es que eso, ¿no? Rota el equipo que está en la gestión de ingeniería y cuando comienza la construcción, a veces no necesariamente ese mismo equipo es el que continúa. No sé cómo es eso en la industria. Sí, mira, y es bueno que lo mencionas y esto me hace recordar para atar un poco de cabo con la preconstrucción. Digamos, la esencia del tema integrado es que el constructor esté sentado desde la etapa 1 o desde una fase muy temprana porque justamente se genera esa trazabilidad y el compromiso, ¿ya? Y lo digo porque justamente una gestión de ingeniería o una preconstrucción que yo pueda hacer sin que construya, se rompe el modelo totalmente en algún momento, porque justamente ya no hay esa continuidad y no hay ese compromiso. Y lo cierto es que la eficiencia se pierde, porque normalmente si tú tienes un constructor que ha visto el proyecto 6 meses antes de, es difícil que venga otro constructor, ¿no es cierto? Y bajo las mismas condiciones de ese mismo precio, en el sentido de el nivel de riesgo. Ahora, puede haber, como decimos, pues, un kamikaze, ¿no? Que tiene que tomar la obra y lamentablemente hay constructores que también son así, ¿no es cierto? Que, como le decimos acá, que es como Tarzán, pues, ¿no? Que no suelta una liana hasta que agarra la otra, pero está como que ruleteando el negocio, ¿no? Y el problema de un constructor así es que puede en cualquier momento tener un problema económico dentro de un proyecto de un promotor, ¿no? Pero de hecho, creo que la gestión de ingeniería, en ese sentido, o sea, conceptualmente, no es que hagan un mal trabajo, pero conceptualmente, si no está el constructor sentado, es otro tipo de modelo. Sencillamente por el compromiso que hay en construir. Porque una cosa es que venga alguien y diga un constructor, por más detalle que tenga, oye, construye con tanto, a que yo mismo lo haya hecho, ¿no? Porque recuerda también que hay un punto importante, ¿no? Cuando hablo de un promedio de constructoras, es un gran promedio, ¿no? A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, mi constructora puede ser eficiente colocando concreto y encofrando la estructura. Otra constructora puede ser eficiente colocando albañilería. No puede ser eficiente en todo, ¿no? O no puede ser el mejor en todo, probablemente. Entonces, tienes cosas que haces mejor y otras que no haces tan bien, y ese gran mix es lo que te da tu número. Yo no puedo heredar los ratios de otra constructora, a eso me refiero. Tengo que hacerlo bajo mis mismos rendimientos, bajo mi misma productividad para hacerlo, ¿no? Y solo para complementar la idea anterior, para que no se me escape, con el tema que hablábamos de este tema de la trazabilidad y poner la gente de preconstrucción a construcción y el compromiso, lo que nosotros decimos acá en Productiva siempre es que no hay tarea difícil, o sea, la tarea es tan fácil o difícil dependiendo del grado de compromiso que tenga la persona en hacerla, ¿no? O sea, y esto se demuestra en lo que estamos comentando, ¿no?
mover un punto de luz, como comentaba, o hacer ese trabajo es bastante fácil si es que la persona está comprometida en solucionar. Si la persona no está comprometida en solucionarlo, sino lo contrario, en sacar un interés distinto al del proyecto, que es un interés parcial, en este caso para el constructor, en realidad no está comprometido con el proyecto en sí, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto que también es importante poner. Hablemos de libros abiertos, César. Uno de los grandes precipicios a los que parecen asomarse, ¿no?, las constructoras que tratan de introducir esta metodología es la transparencia. A muchas les cuesta ver cómo mostrar sus números de forma transparente. ¿Cómo afrontáis vosotros esta cuestión? Nosotros, a ver, con la inmobiliaria del grupo, obviamente, y solo para citar el ejemplo de las inmobiliarias a las que trabajamos que no son del grupo, nosotros trabajamos libros abiertos. El camino que hay que recorrer, y ahí hay un punto, Jesús, nuevamente, que tocas muy bien, es el concepto de contingencia y, ay, se me fue la palabra, tiene un nombre técnico, es coeficiente de respaldo, no recuerdo exactamente el nombre, pero es básicamente lo que toma el mejor entendimiento de el histórico que puedas tener. Me voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo mis obras, el encofrado, no sé si es que la carpintería, no sé si se llama igual allá, el encofrado de metal o de lo que fuese que se coloca para colocar el concreto, encofrado, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, encofrado. El rendimiento, por ejemplo, en encofrado vertical que nosotros tenemos puede ser 0.8 horas hombre por metro cuadrado. Y en otra obra puede ser 1.4 horas hombre por metro cuadrado. La pregunta es, ¿qué le ponemos al presupuesto? Entonces, si yo voy donde mi cliente le digo, mira, este es mi rango de variación, mío de productiva, ¿no?, el que yo tengo. Yo aconsejo poner 1 hora por metro cuadrado, no sé, por decir algo, y poner una contingencia de 0.2 horas hombre por metro cuadrado. Y lo manejamos así. ¿Qué quiere decir? Que mis resultados están en base al 1.2, pero él sabe que puedo sacar 1 o 0.8. Entonces, digo que este recorrido, Jesús, es importante porque también tiene que entender el cliente el concepto de contingencia, que estamos en una industria artesanal, que puede ser que el camión de hormigón no llegue al proyecto, que puede ser que se le pinche una llanta, que puede ser que el personal no llegue a la obra. Ese concepto, mientras más lo digiera, mientras mejor lo presente el constructor y más lo entiende el promotor, más costos abiertos se puede tener, ¿no? Pero ya cuando, digamos, y a mí me ha tocado mucho, cuando viene el promotor y te dice, oye, por ejemplo, ¿no? Están, no sé cómo se dice allá, pero es el tarrajeo, los revoques, ¿no es cierto? Y le cae unos pocos gotas de concreto o mortero o cemento a un carro del costado. ¿Cómo tomamos eso? Si el inmobiliario dice, no, bueno, ese es tu problema, yo lo que le voy a decir es, ok, voy a poner un monto para ese problema, porque a veces me pasa, a veces no, a veces tengo que pintar un carro, a veces tengo que pintar dos. Es parte del problema que tenemos de hacer un edificio, ¿no es cierto?, muy cerca a una avenida. Si estoy haciendo un edificio de 20 pisos y, bueno, por un tema de, ¿no es cierto?, como sabemos, parabólico, va a caerle algo probablemente a alguien. Entonces, ese tipo de cosas son las que en realidad la confianza te da que puedas trabajar con tus abiertos. En mi experiencia, Jesús, los clientes que tengo que trabajo así están bastante, o sea, no han dejado de trabajar así, están bastante contentos porque ellos, al tener el olfato del costo día a día, le da más posibilidad de gestionar más cosas. Porque ahí viene el otro tema, ¿no? Cuando un constructor tradicional conoce su negocio, como decimos, sabe su negocio, lo que hace es, cuando le piden un formato de fijos y variables, traslada lo variable lo más complicado al cliente y lo fijo se lo queda con lo más fácil. Esa es la verdad. Y también, de otro lado, cuando todo es fijo,
pone una gran contingencia, oculta en algún sitio, ¿no es cierto?, que no la muestra, pero lo cierto es que hace que pierda valor el proyecto, porque, por ejemplo, si yo esa contingencia oculta la pongo, por ejemplo, en la pintura o en los vidrios del proyecto, ¿no es cierto?, y viene el cliente y me dice que quiere cambiar los vidrios, yo lo que le voy a decir es que ya no puede cambiarlo, ya los compré, los compro inmediatamente, porque ahí tengo utilidad escondida. Entonces, la generación de valor automáticamente se pierde. Yo creo que en un sistema colaborativo, mientras más maduro está, el Open Book o los libros abiertos se da con mayor razón porque se puede generar valor a lo largo del proyecto también. Luego, bueno, el tema de las contingencias daría para una larga conversación por sí solo. No sé si te pasa, pero a nosotros nos pasa a veces que arrancamos con contingencias en fase de preconstrucción, pero acabamos la preconstrucción y ya no nos quedan contingencias. Y arrancamos la obra pero de contingencias, porque se han perdido por el camino, ¿no? Ha habido que ir absorbiéndolas para introducirlas en el proyecto, lo cual no es idóneo, ¿no? Pero está este tema, ¿no?, que tú comentas de cómo lidiar, ¿no?, con el hecho de que vas a ir buscando esas soluciones, ¿no?, que te permitan compensar desviaciones, que sabemos que siempre se van a dar, por más que hayamos revisado, por más que hayamos hecho preconstrucción, que eso sería interesante saber qué grado de variabilidad encontráis a pesar de haber hecho preconstrucción, porque nosotros no la encontramos. ¿Vale? Es válido. De hecho, nosotros tenemos dos grandes etapas en lo que hemos hecho preconstrucción. Una antes y otra después del entorno común de datos, ¿no? Cuando hemos hecho preconstrucción sin entorno común de datos, yo diría que alrededor de más o menos 2,5% de adicionales de proyecto, incluyendo los comerciales, y con el entorno común de datos, de hecho, ahorita estamos terminando los últimos proyectos después de eso, estamos hablando de menos de 0,7% de variaciones que generan impactos. O sea, es bastante. Y cuando hablas de entorno común de datos, entiendo que hablas de incorporar el modelo BIM en fase de preconstrucción. Sí, o sea, es incluir no solo el BIM, sino toda esta plataforma, por ejemplo, del Autodesk Construction Cloud, es donde es un tema colaborativo, ¿no? Es digamos como que es el BIM que conocemos pero integrado, ¿no? En una sola, ¿no? Nosotros utilizamos también ACC, pero lo cierto es que lo puedes utilizar con o sin modelo BIM, ¿no? Es decir, que claro, puede ser la forma de intercambio de documentación, de toma de seguimiento, de trazabilidad, de decisiones, de reuniones, de solicitudes de información, etcétera, etcétera, que además, si lo haces en base al modelo BIM, y además, que esa es otra de las peleas, había una persona en el chat que preguntaba si vosotros utilizabais el modelo BIM en fase de preconstrucción y realmente lo aprovechabais para valorar, etcétera. No sé si es el caso. Nosotros generalmente seguimos encontrándonos con que el modelo BIM que genera, vamos a decir, el proyectista, no acaba siendo una herramienta, vamos a decir, idónea para que el constructor valore. Por múltiples razones, ¿no?, en las que podríamos entrar. No sé, vosotros en este caso, si conseguís esa integración modelo BIM de diseño y también de preconstrucción, valoración y posterior ejecución. Sí, o sea, de hecho, ahí creo que, digamos, conceptualmente, Jesús, lo que nosotros siempre tenemos es un modelo que independientemente de quién lo ejecute, porque, por ejemplo, puede ser también una empresa tercera especialista, ¿no?, que haga esto, puede ser el arquitecto, puede ser el constructor en algunos casos, sobre todo por lo general es el diseño del arquitecto que se sube a la plataforma en estos temas del Autodesk Construction Cloud, pero sí, depende mucho de esto que le llamamos acá el PEP, ¿no?, que es el plan de ejecución BIM, ¿no es cierto?, que tiene que ver con
claro, que yo le dé, digamos, las directrices para qué es lo que me sirve en construcción para poder sacar las cosas, pero, por ejemplo, si a mí me preguntas trabajar en modelos virtuales, en modelos BIM, es el ticket de entrada para el negocio ya, ¿no? O sea, no hay manera que yo entre un proyecto sin eso, ¿no? O sea, es como que me digas que que hagamos en planos con regla T y con cartulinas, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Es algo que ya, o sea, es una herramienta que tienes que usar, ¿no? Digamos, bajo nuestra concepción. Debería ser así, pero bueno, es verdad que todavía tenemos proyectos donde no es el caso, ¿no? O proyectos donde la empresa constructora no tiene la capacidad, aun habiendo modelo BIM, de sacarle partido. O donde no tiene la capacidad para cuando planteamos el BIM Execution Plan, decir, vale, pero yo necesito que me generes esta serie de familias o de parámetros que yo pueda emplear para hacer mi valoración o para hacer mi medición, etc. Pero bueno, así es el mercado y no todas las constructoras están al nivel de productivo, ni aquí ni allí, me imagino. Sí, no, de hecho, o sea, a ver, es como te digo, creo yo que es cuando ya empiezas a usar algo tanto o que le ves tantos beneficios, es difícil salir de eso, ¿no? A ver, acá hay un punto que yo también siempre comento y es válido en este punto que estamos conversando. La tecnología muchas veces es como tomar agua de la manguera del bombero, ¿no? O sea, vale decir, te puede ahogar, te puede hasta matar inclusive. Y creo yo que está en cada empresa seguir ese viaje lo más responsable posible, ¿no? No por tener las tablets y los 1000 programas y software para que en la foto no lo vean, ¿no? También estoy en contra bueno, en contra en el buen sentido de la palabra, del Hollywood BIM que le dicen, ¿no? Que es súper bonito, pero la verdad que sí, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, o no para el trabajo del día a día, ¿no? Yo creo que es importante también seguir esos pasos, digamos, no tiene nada de malo tampoco no tenernos algún proyecto para nada, pero claro, en nuestro caso es una herramienta que sirve tanto que decimos, así sea el proyecto pequeñito, tenemos que usarlo, porque en verdad genera un montón digamos, de beneficios, ¿no? Para la trazabilidad, inclusive lo linkeas a temas de calidad, de seguridad, tiene menos protocolos, en fin, ¿no? Te voy a lanzar dos preguntas que por mi lado van a ser las últimas al principio. Si alguien también quiere aprovechar y lanzar alguna en el chat, alguna te la hemos ido comentando. Dos cosas, César. Por un lado, ¿cuáles serían tus recomendaciones como empresa constructora a una constructora que se quiere embarcar en este mundo de la contratación colaborativa? ¿Vale? Si tienes ahí 4 hints. Bueno, contarnos con eso y después te acabo la última. Bueno, yo creo que tiene que entender de que probablemente esto no es para todos los clientes, o sea, ya viendo como constructora, tiene que tratar de buscar un cliente que esto le haga sentido, ¿no? Por el lado externo, o sea, no, digamos, la sugerencia es, no cualquiera le va a hacer sentido esto, y tiene que estar, no frustrarse por eso, la verdad que es parte de seguir. El otro punto es interno, empezar a entrenarse y a desarrollar las habilidades para llevar la parte, a ver, digamos, siguiendo un poquito con lo que conversábamos, es que las personas dentro de su empresa tengan el espíritu que hablábamos y las personas con espíritu entrenarlas bajo las características o habilidades más duras que conversábamos en estimación de costos u otras cosas para poder llevar a eso. Y lo otro es, que es no menos importante, yo diría que probablemente igual de importante que el espíritu es entender el concepto de confianza, ¿no? Que no es candidez, ojo, ¿no? No es candidez, es confianza en el modelo y en el cliente con el que pueda tenerlo y empezar a desarrollar, ¿no? Yo creo que esas 3 cosas son las que les
podría comentar, ¿no? Escoger el cliente correcto. Ojo que el cliente, nosotros siempre decimos algo, tiene que ser el cliente correcto y un proyecto exitoso del cliente. ¿Ya? Lamentablemente a veces los proyectos no son muy buenos y jala muchos problemas. La verdad que cuando nosotros detectamos eso, preferimos no entrar porque, digamos, antes de entrar a un proyecto complicado, preferimos dar un paso atrás. Hay que averiguar. Esta iba a ser mi última pregunta, de hecho. Si en tu experiencia hay unos criterios o unas características para los proyectos que digan, mira, estos proyectos son aptos o tienen sentido o vale la pena desarrollarlos en esta modalidad. Hay proyectos que digan, mira, no, por más que queramos, este proyecto no es válido para afrontarlo de esta manera. A ver, en nuestro caso que hacemos, por ejemplo, proyectos de multifamiliares, una de las partes duras es, a ver, digamos, los ratios duros de un proyecto, en nuestro caso, es ver cómo va la venta del proyecto. Si es un proyecto que va mal en ventas, probablemente no sea un proyecto que vaya bien en el futuro, ¿no? Es un tema duro que puede ser igual, inclusive con los stakeholders del cliente, con bancos, etc. Eso es por la parte dura, digamos, del proyecto. Por otro lado, las personas que tiene el cliente manejando el proyecto también, ¿no? Porque si el otro lado, nuevamente con ese tema del espíritu, por el otro lado tienes una persona, y a mí me ha tocado juntarme con personas que dicen que el valor que le genera es hacerle perder plata al constructor, en ese minuto tú tienes que pararte de la mesa e irte, ¿no? Esta persona tiene una idea totalmente distinta a la que tú estás llevando a la mesa, ¿no? No puede hacer negocio con alguien de esa manera, ¿no? Y lo otro es, creo yo, entender que mientras más temprano se entre es mejor. Yo creo que con un expediente terminado y poco tiempo es una mala manera, al menos, de empezar. Si están empezando, yo creo que entrar en un proyecto lo más temprano posible y que tenga más tiempo para entender en conjunto el tema es mejor que entrar con un proyecto terminado y decir, oye, quiero hacer un tema colaborativo con un expediente terminado. La verdad que va a ser más cuesta arriba que con un expediente en un grado de madurez menor, ¿no? Yo creo que ese es un poco. Bueno, tenéis una cierta dimensión y trabajáis proyectos en un determinado rango, ¿no? Como decías antes. Por lo tanto, bueno, en realidad más que una condición para que puedan ser o no colaborativos, sino también una condición para que se adapte, ¿no?, al tamaño del proyecto que tiene sentido para vosotros como empresa, ¿no? Exacto, también, sí. César, te hemos quitado muchísimo tiempo ya. La verdad es que, bueno, nos hemos enfocado sobre todo en la parte de la constructora. Yo creo que valía la pena, ya que te teníamos aquí con nosotros, pues exprimirte al máximo en ese sentido, y habrá otro día para hablar de los aspectos más vinculados a la promotora. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has explicado, me ha parecido muy, muy interesante. Te hemos ido lanzando alguna pregunta que ha salido por ahí, algunas otras cosas en más comentarios, ¿no? Un poco, pues, incidiendo en cosas que has ido diciendo. Así que, bueno, muchas gracias una vez más. A ver si tenemos ocasión de hablar más de otros temas que nos hemos dejado ahí en el tintero, pero bueno, en cualquier caso te agradecemos un montón que nos hayas acompañado, y te vamos a seguir escuchando en tus múltiples canales, vídeos y demás. Sí, no, gracias, bueno, Jesús, a todos por la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes. De hecho, me apasiona bastante. A veces empiezo a hablar, ya no paro, como se habrán dado cuenta, pero nada, ha sido un gusto, y cuando podamos conversar nuevamente, genial. De hecho, y ojalá que a las personas que han estado conectadas les haya servido en algo lo que hemos conversado, ¿no? Creo que de ambos lados. De hecho, por lo que hemos conversado en la mesa por allá en España, hay mucho conocimiento también de esto, y qué bueno que hayan decidido estar en este camino, ¿no? Que es un camino complicado. Solo para terminar, conversaba yo con un amigo de esto, ¿no? Y le decía, oye, y este tema de colaborativo, que parecemos bichos raros a veces, que somos los únicos que hablamos, ¿no?, de esto. Lo que decía, bueno, es una batalla que siempre voy a pelear, decía, ¿no? O sea, es algo que siempre
voy a llevar por ahí, así que nada, acá tienen un amigo, alguien que tiene la misma pasión, creo que ustedes, así que nada, en lo que quieran, Jesús, por acá estamos y ya estamos en contacto, de hecho. Gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que nos habéis ido siguiendo. Y nada, nos vemos en la próxima. De aquí a unas semanas tendremos otra charla. Esperemos que igual de interesante. Un abrazo, César. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos.